se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Gracias, Padre, por este momento que nos das de poder estar delante de tu hermosa presencia. Seas tu bendición, Señor, sobre nosotros, y ayúdanos, oh Dios, a poder servirte en medio de una generación perversa, Padre. Sea usted obrando, dándonos a nosotros ese espíritu, Dios mío, como lo describe tu palabra, que seamos mansos como palomas y prudentes como serpientes, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Acá, amados, se habla sobre una autoridad. Todo el que tiene encima una autoridad entiende que no puede deshonrar esa autoridad. Y lo conocen perfectamente los hebreos porque viene del tiempo en el cual eran los patriarcas. Y su padre, Abraham, pues era uno de los patriarcas que le enseñó a ellos el temor de Dios. Y ellos conocían perfectamente. Y José primero honró la casa de su padre, porque nadie puede honrar por encima de otras personas, sino cuando la educación viene del hogar. Y dentro del hogar, él honró a la casa de su padre. Y cuando vemos allí cómo él honraba tanto, que se portaba diferente a los demás hermanos, y su padre le enseñó y le hizo un traje de colores, y ese traje de colores él lo llevaba como una distinción totalmente diferente a de los demás hermanos. Y eso lo que le provocó fue celo a sus hermanos, pero él honró la casa de su padre. Y es importante honrar primeramente la casa de nuestros padres. Es una honra de que nosotros, de tiempos antiguos, cuando Noé, una de las personas que era perfecto y que no pudo, me imagino, soportar tanto el aislamiento que ocurrió sobre años allí en esa barca, en esa arca, y cuando hizo vino se embriagó, pero su hijo no reservó el cuidado de la honra de su padre. Y cuando no cuidamos de reservar la honra de nuestro padre, él se burló de la desnudez de Noé, por lo cual él, en el mismo instante, fue maldito Canaán, que era el nieto de Noé e hijo de él, de Cam. Por lo cual ellos hasta el día de hoy, muchos teólogos mencionan pues sobre la descendencia de los esclavos. Pero una de las cosas que vemos allí, que él no guardó la honra de su casa. Él no guardó la honra de su padre, él no guardó la honra que debía dentro de la casa que él había vivido. Por lo cual, él fue pasado en la historia como una persona de maldición. No solamente eso, amados, sabía José perfectamente qué era honra. Y cuando él, por la bendición de Dios, Dios le da ponerlo segundo después de la casa de Potifar, él sabía que era una honra y él sabía que no podía hacer algo en contra de aquella persona. No era que no quería pecar, quizás podía pecar, pero el problema era la honra, aquella mujer, y por eso José no dice, mira, a mí me prohibieron adulterar, no, a mí me prohibieron fornicar, no fue eso. José le dice a la mujer de Potifar, claramente, tu marido me ha dado todo lo que está en casa, excepto tú por ser su mujer. Yo voy a deshonrar la casa de mi amo y voy a tener un pecado muy grande delante de Dios porque he deshonrado
Amados, cuando alguien entiende lo que es honra y lo que es autoridad, no deshonra la autoridad en el cual se le da. Sea que usted es un trabajador, sea que usted en unas pequeñas ovejas de la casa de aquel Isaí, y David honraba la casa de su padre a tal punto que aunque eran pocas ovejas, él arriesgaba su vida a causa de guardar la vida de aquellas pequeñas ovejas que tenía Isaí. Y eso significa, amados, que tenía el corazón de Dios, porque él honraba a su padre. Quizás los demás no lo honraban, pero él sabía que era honra. Él sabía que era honra, amados hermanos. No era cualquier cosa, era honra. Y el primer mandamiento que Dios manda es honra a tu padre y a tu madre. Ese es algo extraordinario que Dios manda, porque tiene que comenzar la educación por la casa. Y nosotros como padres tenemos que decirle a nuestros hijos qué significa honra. ¿Qué significa honra? Hoy en día, esos valores del hogar, esos valores que hoy tenemos, no se ven. Lamentablemente el niño le puede levantar la voz a su padre y parece que fuese una risa dentro de la familia, o le puede decir cualquier cosa a su padre y no pasa absolutamente nada. Es una mala educación. Así va al trabajo y no respeta al supervisor, no respeta al orden de mando, y si va a la parte militar, peor, porque ahí lo castigan. Tiene que respetar el orden de mando y la honra que merece cada persona con jerarquía allá en un servicio militar. Ellos enseñan la honra. Así sea un cabo, así sea un soldado, así sea lo que sea, tiene que tener honra. Y eso es lo que acá José le estaba aplicando. La bendición de Dios sobre tu vida depende de la honra que tú le des al que está encima de ti. La palabra dice: honra aunque honra merece. Y una de las cosas que habla el Señor cuando Isaías lo pronuncia, diciendo: este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Estaba hablando de la honra del Padre, amado. Porque ellos tomaron las tradiciones de los hombres, ellos tomaron las tradiciones, quitaron la palabra y pusieron las tradiciones de los hombres, de tal manera que cualquiera que podía bendecir la iglesia o podía bendecirlos a ellos, era como bendecir a sus padres. No, amados hermanos, la palabra nos dice que existe un solo Padre en los cielos. Yo no le puedo llamar Padre terrenalmente, ¿verdad?, a una persona que no sea mi padre en mi carne. Eso está desestimado completamente en la Biblia, porque tenemos un solo Padre espiritual que está en los cielos. Nosotros podemos tener honra de nuestros pastores, de los evangelistas, de los ministros, pero darle de padre, no, eso no existe. O de papá a un pastor, o de cualquier que lleva honra, no existe bíblicamente. Nosotros podemos honrar como ministro a cualquiera persona, que es lo normal. Debemos honrar a las personas que son supervisores nuestros en los trabajos, o cualquier amo, o cualquier persona que tenga un negocio, y usted como cristiano tiene que honrarlo. No puede llegar a un sitio y le dan la confianza de una caja registradora y usted va a sustraer. Eso no es honra. Y aquí José sabía perfectamente que era honra. Y cuando allí José está hablando, está diciéndole: yo, me dieron a mí una responsabilidad de la casa de Potifar, mi amo. Claramente dice: mi amo. Y sobre todas las cosas él me ha puesto, excepto tú. Así que yo no te puedo tocar porque tú eres la esposa de mi amo. Ella no le entendió que era honra. Amados, cuando una persona, sea esposa, deshonra a su esposa, es cuando le es infiel. Es una deshonra porque es la cabeza. Y eso lo tenemos que entender, es una deshonra. Y todo
todas las cosas tienen una honra. No solamente los ángeles, ellos deshonraron el lugar donde estaban. No se hallaron dignos de usar el lugar donde Dios lo había colocado, porque es una deshonra que Dios te coloque en un lugar y entonces tú le des oído a otras personas y hagas entonces hablar mal del que te colocó allí. Eso es malo delante de la presencia del Señor. Por eso José no solamente honró la casa de Potifar, sino que cuando fue a la cárcel, y estando en la cárcel, hermano, un sitio bastante difícil desde tiempos antiguos hasta el día de hoy, que nosotros seamos o alguien en la cárcel sea amigo del director y por medio de esa amistad el director gane fama y la cárcel gane fama a causa, eso no se ve. Usted puede ser amigo del director y honrarlo, pero va a ser enemigo de todos los presos. Y en un sitio tan violento como las cárceles, no es fácil honrar a una persona que Dios lo coloca allí en la cárcel. Y ese hombre colocó a José para que custodiara y estuviera pendiente. Él sabía que era eso, porque desde el día en que él honró a su papá, pareciera que fuera a la cárcel sus hermanos. Él sabía, amados hermanos. Lo que hemos trabajado sabemos que si trabajamos en una empresa, sea del Estado o no sea del Estado, si nosotros nos comportamos como debe ser, las demás personas nos van a ver como los hermanos de José y las demás personas nos van a ver como los carceleros, como los presos a José. Nos van a ver, hermano, y nos van a decir cualquier cosa, atrevidos, contumaces y tantas cosas, groserías contra la persona que trabaja perfectamente, con la persona que está pendiente del trabajo, con la persona que llega al horario correcto, con la persona que no se va antes del horario. Esas personas van a tener muchos problemas, no solamente en el trabajo secular, hasta en la iglesia, en todo lugar, porque, hermanos, dar honra que honra merece, cuesta. Y aquí José, cuando honró al que estaba en la cárcel, el faraón dijo: oye, este hombre honró en la casa de Potifar y honró el que estaba en la cárcel. Son sitios tremendos. Si yo lo pongo a él, él me va a honrar a mí. Y honró 3 casas, no solamente su propia casa, sino la casa de Potifar, la casa del carcelero y la casa del faraón. Mire cómo Dios va y creciendo de a poco la honra, como Dios va obrando la honra a medida que usted honra a quien Dios pone en su camino para bendecirlo. Y cuando nosotros somos bendecidos por alguien, debemos honrarlo, amados hermanos. Debemos honrar a las personas que de una u otra manera nos han ayudado. Por eso José, cuando el faraón escuchó que ese hombre sabía que era honra, cuando ese hombre sabía perfectamente qué era honra, había honrado a su padre, había honrado, me imagino, Potifar diciéndole: ese hombre fue perfecto, ese hombre me honró, ese hombre no tocó, hizo aquello. Oye, y cuando escuchó el testimonio del carcelero, oye, mira, ese hombre desde que está aquí, Dios me ha bendecido por causa de la honra que me ha dado, porque Dios estaba con él, por la honra que él daba a aquellos hombres, así fuese un esclavo, amados, así fuese el último hijo, así fuese un preso común, él dio honra. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy en día, ni en los trabajos, difícilmente, aunque sea cristiano, es un trabajador abnegado, es un trabajador que no pierde los días, es un trabajador que está siempre puntual, es un trabajador que trabaja y es eficiente y eficaz y trabaja allí. Son pocos, pero la honra que Dios te va a dar depende de eso, porque si en lo poco fuiste infiel, Dios no te va a poner en alto, Dios te va a poner bajo, porque no has tenido honra, no has honrado a la persona. Por eso muchas de las cosas que nosotros hoy vemos, David, ¿por qué llegó a ser rey? Solamente porque lo ungieron, no porque él honró a Saúl.
Nunca de su boca salió una palabra contraria al rey Saúl. Nunca se atrevió a levantarse en contra del rey porque sabía que era honra. Porque, mire, el rey lo puso como el que estaba en su cuarto tocándole ayer para que se durmiera. Él sacaba a los escuadrones de Israel, le daba la autorización, le daba responsabilidades. Él no podía, amados, levantarse contra el rey Saúl, porque él sabía que era honra. Por eso cuando él fue rey, le honraron, alabado sea el nombre de Dios. Cuando él fue rey, entendía que era honra, entendía que era eso. Un hijo de él, llamado Absalón, no sabía que era honra. No entendía que era honra. Por eso Jesús le habla a ellos. Tú tienes que honrar a su padre. Esa es la primera enseñanza. Tú tienes que amarlo, quererlo. Tienes que honrarlo estando en vida. Tienes que bendecirlo. Esa es la primera honra. Mas si tú hablas mal de tu padre, tú vas a hablar mal de todas las personas que de otra manera son por encima de ti. Porque ahí está el fundamento de la educación de cualquiera de nosotros, la honra. La honra que nosotros podamos dar es algo que no podemos pasar por alto. Por eso todos los hombres de Dios empezaron dando honra. Y Dios lo puso más alto. Dios le empezó a dar honra y Dios lo puso más alto. Le empezaron a dar y así sucesivamente. El mismo, amados hermanos, una de las cosas más importantes de José es saber sobre la autoridad. Es saber qué es autoridad. Cuando usted no habla mal de las autoridades, sea eclesiásticas, sea civiles, sea militares, usted está en contra de lo que Dios estableció. Sea que hagan lo malo. Cuando Juan el Bautista, venían los soldados romanos, ellos decían, ¿qué haré para ser salvo? Los soldados romanos. Él le dijo a los soldados romanos, no pidas más allá de lo que se te da. No pidas más allá de lo que se te da. Solamente tienes que ser justo con tu sueldo. Él sabía que por medio de la autoridad como soldado, ellos podían montar una alcabala, ellos podían cobrar alguna cosa por estar allí. Él sabía perfectamente. Y la forma de ser salvo era quedarse contento con el sueldo que ellos devengaban. No sé si era mucho o era poco, pero da para entender eso perfectamente. ¿Por qué? Porque deshonra sus vestidos, deshonra la parte militar, deshonra al que lo puso allí, usando su autoridad para hacer las cosas malas, cobrando cosas ilegales al pueblo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Por eso cuando nosotros entendemos qué es honra, comprendemos perfectamente por qué José llegó a ser el segundo después del rey. Uno de los hijos de José, él le dijo, Dios me hizo olvidar toda aquella prueba, toda aquella situación que viví con mis hermanos. Dios me hizo olvidar todo aquello. Y el segundo nombre de su hijo también dice, Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. Me imagino todos esos años acordando de su padre, todos aquellos años acordando, vive o no vive mi padre, todos aquellos años viviendo en el olvido, aleluya, pero pensando, pero un día de tanta bendición que Dios le dio, Dios lo hizo olvidar todo lo que sus hermanos le hicieron a él, porque comprendió primeramente que para vida Dios lo había traído allí, que era algo que era de parte de Dios, que él estaba allí en Egipto y que había tenido un cargo preeminente y que había salido de los lomos de su padre, que reyes saldrán de su lomo y naciones saldrán de ti. Él sabía perfectamente eso y pudo él olvidar lo que sus hermanos le hicieron. No fue fácil para José esas escenas, cuando lo tomaron, esas escenas lo metieron, escucharon sus hermanos hablar contra él, al final lo vendieron y todo eso para él le causó un trauma, pero Dios, de tanta fue la bendición que Dios le dio, dice, Dios me hizo olvidar. ¿Usted cree que Dios no nos hace olvidar muchas cosas?
¿Usted cree que Dios no nos hace olvidar tantos problemas, dificultades, tropiezos, cosas que nos hicieron a nosotros? Dios no los hace olvidar. ¿Por qué? Porque nos bendice. Y allí una cosa que le dijo él a sus hermanos: mi padre vive. Cuando él empezó a llorar, yo quiero imaginarme, amado, esta escena de José y esta escena de sus hermanos, cuando él se quita aquel traje, se quita todo aquello y empieza a llorar delante de él, y ellos extrañados, y él empieza a decir: yo soy José. Yo quiero semejarme cuando Cristo venga a buscar su pueblos de Israel, y yo soy el Mesías. Porque dice la palabra: y los que los traspasaron y los que los crucificaron lo verán y lamentarán, y su lamento llegará, escuche bien, a Gabaón, y sí, 8 kilómetros desde Jerusalén a Gabaón. Eso indica, amados, que Israel, cuando él se haga entender y él se haga ver ante sus hermanos, ellos van a decir: wow, lo lamentarán los que los traspasaron, los laceraron, los castigaron. Harán lamentaciones tan grandes, amados, que la tierra escuchará el lamento. ¿Cómo fue el lamento de sus hermanos con José? No solamente el llanto de José perdonándolo, sino dice la palabra que él sacó a todos, pero escucharon los quejidos hasta el palacio del rey. Yo no sé qué distancia estaba la casa de José al palacio, pero aquello fue impresionante. Aquello fue fuerte. Él nunca deshonró al faraón, pero quería honrar a su padre y lo quería que viniese. Cuando el faraón supo que este hombre era hebreo, cuando él supo que el padre venía, mandó a buscarlo con carros oficiales del faraón. Mire, cuando usted es un buen trabajador y pide algo, ¿qué no le van a dar? Cuando usted es un buen trabajador, sea en cualquier empresa, sea en la pequeña empresa o sea una mega empresa, ¿quién no le dan si usted es un buen trabajador? De todo. Habrán gente mala que lo odiarán, a gente que lo quieren quitar del cargo, hay gente que lo quieren ver hasta muerto, herido o sacado o renunciado, cuántas cosas. Pero cuando usted vaya a desear algo, aleluya, Dios estará con usted. Cuando el faraón supo eso, le dijo a José: yo lo busco. Y no solamente fue a buscarlo al padre como un ciudadano, como si fuese familia real, sino todas sus posesiones. ¿Cuántos carros fueron, hermano? Según la palabra, fueron 70 personas que salieron de allá, y si esos carros solamente aceptaban 2 pasajeros, era una gran cantidad de carros para llevar no solamente a las personas en carros reales, sino todas sus pertenencias, las ovejas, lo que había allí. Era algo impresionante lo que pasó, amado. ¿Por qué? Porque Dios bendijo a José a causa de la honra que él daba. Él daba, amados hermanos. Por eso cuando usted honra a las personas que Dios ha puesto por encima de usted, Dios lo está viendo en los cielos. Dios mira en los cielos. Dios lo hace, amados hermanos. Es necesario que nosotros podamos capacitarnos y podernos comprender más sobre lo que significa la honra, no solamente en la parte de la iglesia, sino en cualquier lugar que usted esté. En cualquier lugar que usted esté. No importa el lugar donde usted esté. Aquí está hablando de una cárcel, aquí está hablando de una esclavitud, aquí está hablando del hijo más odiado de su padre, porque él hacía las cosas buenas a causa de la honra hacia su padre. Es necesario, amados hermanos, comprender esto. Es necesario que nosotros podamos analizar esto. Cuando vemos allí que Urías honró a su rey, Urías honró a su rey, de tal manera, amados hermanos, que la esposa, él no se llegó a la esposa por honrar al rey. Él no se llegó a la esposa,
Pero él creía que los deseos de la carne, los deseos que él venía de la guerra, el tiempo que tenía sin estar con su esposa, lo iban a obligar a él a estar con ella. Pero él, viendo que estaban en guerra y era la honra del rey, él dijo: yo no puedo estar con mi esposa y la gente matándose allá, yo no puedo hacer eso, no lo puedo hacer. Era una honra hacia el rey y él decía así. No solamente eso, ¿por qué usted cree que Dios le dio una honra a Eliseo? Muchos desean la honra que Dios le dio a Eliseo, pero Dios mandó a Elías, y Elías no habló con Eliseo, sino que le soltó una capa. Todos quieren la capa después de que usted haya hecho la honra, pero nadie quiere la capa para honrar a una persona. La primera capa fue de siervo, y él tiró la capa, amado. Y él vino: déjame despedir de mi padre y voy contigo. Dijo: que yo no te he dicho nada, dice Elías, que yo voy a tener contigo. No, yo sé qué significa esto. Esto significa que vaya contigo. No le dijo Elías nada, pero solamente con que Elías soltara la capa delante de él era suficiente para Eliseo comprender que era un llamado de parte de Dios. Y él dejó todo, amado, y le sirvió a Elías. Y Eliseo entonces recibe la capa del ministerio, pero él tuvo que honrar. Si usted no honra, ¿cómo lo van a honrar? Es necesario que nosotros comprendamos esto. Eso es necesario. Alguien quiere llegar a supervisor y jefe, pero nadie quiere empezar como obrero. Nadie quiere empezar como obrero. Todo el mundo quiere empezar como el que manda, porque la misma sociedad está dada para eso, pero nadie quiere comenzar desde abajo. Pero los que han comenzado de abajo y Dios lo ha honrado es porque Él ha dado honra. Nadie puede llegar a tener algo si no tiene dado del cielo. Nadie, amados hermanos. Por eso es necesario que nosotros veamos con detenimiento ¿qué significa la honra? ¿Qué significa la honra? Y Eliseo sabía que era la honra, pero su siervo Giesi no sabía que era honra. Y cuando vino Naamán, que era leproso, era un gran hombre de Dios, era un hombre valiente, y Dios estaba con él, dice. Por eso estoy hablando que era un hombre de Dios, porque Dios estaba con él. Nadie puede hacer las proezas de Naamán si Dios no está con él. Y aunque era un sirio, y aunque era enemigo de Israel, Dios estaba con Naamán. Y vemos allí cómo él escucha que le están diciendo que hay profetas en Israel que le pueden sanar la lepra. Y él va a saber qué es honra. Trae 7 mulas. 7 mulas, amados hermanos, de plata, de oro, de manto, de vestido. 7, ¿para honrar a quién? Para honrar al profeta. Y eso lo vio Giesi. Giesi vio todo aquello, pero el profeta no quiso. No quiso, amados hermanos, porque él quería bendecir primero al profeta. No, el profeta dijo: anda primero allá. Quizá el profeta lo iba a recibir, pero después que viniese sano. Pero el siervo no entendió nada. El siervo no comprendió nada y lo dejó ir. Y cuando el siervo le pide las cosas, el mismo Eliseo le dice: mi corazón estaba allí cuando tú le pediste estas cosas. Amado, Naamán vio el ejemplo de Eliseo, no recibió nada. Y eso lo conmovió a él. Para que Naamán se arrepintiese y conociese al verdadero Dios, tuvo que él negar todo aquello. Fíjense, porque el mismo Naamán ahora dice a Eliseo: cuando yo esté con mi rey y mi rey se apoye en mí, era una honra. Él sabía que él tenía que seguir dándole honra al rey. Y cuando esté en su Dios, inclinado allí, sabe Dios que yo no estoy orando al Dios,
Sabe él, me perdona Jehová que estoy arrodillado porque necesito, yo no le puedo quitar honra, aleluya. Muchos de nosotros se convierten evangélicos y ya ni cita a su familia. Este rey, amado, no fue así. Este general no fue así. Este general nunca le quitó la honra a su rey, aunque se posaba en su hombro y en su brazo, siempre recibió la honra, porque ellos sabían que era honra. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando nosotros no entendemos eso, comprendemos que no solamente fue a buscar, no, sino que toda aquella altivez y toda aquella enfermedad de Naamán cayó sobre aquel siervo, porque Naamán se desprendió, se fue humilde, porque dijo: a partir de ahora, escuche bien, a partir de ahora, todo sacrificio que haga yo va a ser en nombre de Jehová de los ejércitos. Quiere decir que esa ofrenda que él traía no la podía recibir él, porque venía ofrecida a su Dios. Él no podía recibir esa ofrenda, porque esa ofrenda venía ofrecida al Dios de su amo, de su rey, por lo cual él no podía recibirlo. Pero allí dijo: a partir de ahora, toda ofrenda que yo haga va a ser solamente a Dios. Ahí vemos el cambio de este hombre, pero él recibió honra. Amén. Uno debe entender eso, amado hermano. ¿Qué significa honra para usted? ¿Qué significa para usted honra? ¿Será que usted puede hablar de forma dura a sus padres? ¿Será que usted puede hablar de una forma dura hacia las autoridades terrenales, militares, superiores a usted? ¿Será que usted tenga un supervisor y usted le va a hablar mal? ¿Será que ese supervisor le va a dar honra a usted? ¿O usted le va a hablar mal a su pastor? ¿O usted le va a hablar mal a un diácono? ¿Usted le va a hablar mal a un evangelista? ¿Usted le va a hablar mal? ¿Será que Dios nos está viendo en los cielos? Eso no podemos, amados hermanos. Eso viene desde nuestra casa, la honra que nosotros damos a alguien. Cuando yo voy, amado, para hacer misiones, yo me sujeto, escuche bien, yo me sujeto al pastor que está allí. Y si él me dice: siéntese en esa silla, yo me siento en esa silla. Y si él me dice: usted va a dormir aquí, yo duermo ahí. Si él me dice: vamos para allá, yo vamos para allá. Si él me dice: hoy vamos a hacer aquello y usted va a comer eso, yo me sujeto a todo lo que él diga. Yo me sujeto, amado. La palabra dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es necesario someterse, porque eso trae honra. La honra, amado, no se exige. La honra es algo de corazón que usted da para honrar. Alguien no le puede decir: hónrame. No, eso viene de corazón. Eso tiene que salir. Alabado sea el nombre de Dios. El pueblo de Israel conocía a Moisés y honraba a Moisés. Pero cuando llegó un nuevo líder llamado Josué, el pueblo dijo: no te vamos a honrar. Si Dios no está contigo como estuvo con Moisés, yo no te voy a honrar a ti. Fíjense en lo tremendo que pasó allí. Él estaba cabizbajo, se fue a pasear, agarró el monte, como alguien puede sentirse: voy a buscar de Dios, y agarró el monte a buscar de Dios. Y cuando estaba buscando de Dios, se le aparece un ángel con una espada. Y él dice: ¿tú eres el de los nuestros o eres enemigo? Y dice: vengo a darte una palabra. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Así como estuve con él. Así que no te preocupes por esa muralla y no te preocupes por cruzar el río. No. No temas. Y el pueblo quería eso. Y él dijo: bueno, si Moisés hizo señales, Dios me va a permitir hacer. No hicieron las mismas señales, pero ellos vieron que Dios estaba con Josué y lo honraron. Porque eso no es que un líder llega y dice: ahora me toca que me den honra. No, eso hay que ganárselo. Eso hay que ganárselo.
Y cuando uno se lo gana, en los cielos está dado. Uno se gana eso. Igualmente cualquier persona en lo secular tiene que ganarse esa honra. Y no va a ser no trabajando, va a ser trabajando más, honrando más. Yo me acuerdo cuando estaba en mi infancia, yo llegué con las manos rojitas, y era porque la maestra tenía una regla, y había alguien, el mejor de ahí del salón, y el que tenía una rayita era una regla. Imagínense cuántas rayitas tenía yo, que me dejaron las manos rojitas, y yo venía reclamándole a todo, y dije, cuando llegue a la casa le voy a decir a mi mamá. Y cuando llego a la casa le digo, mamá, la maestra me dio esto. Ah, la maestra te agarró. Yo veo que agarra una correa. Dijo, oye, se le va a pegar a la maestra. No, me pegó a mí, hermano. Con que usted va a hablar mal de la maestra. Pero es que si ella me pegó, no, usted hizo algo. Deje saber, hermano, yo le tenía miedo a la que notaba la rayita. Ella me enseñó honra. Y cuando yo escuchaba, no, yo no le voy a decir mal a la maestra, yo veía que si estaba mi mamá, yo no le hablaba de la maestra, Cuando usted le enseña qué es honra, ya desde la primera vez ya usted sabe. Pero si usted deja pasar a sus hijos qué significa honra, ellos no van a entender qué es honra. No lo van a entender. Ya cuando grandes no lo van a entender. Por eso a mí me dijeron que era honra. Y cuando yo fui al servicio militar, entendía perfectamente que era honra. Yo entendía que era honra. Y muchos de los que estaban allí, no, que se cree aquel, que esto no. Mi hermano, yo no voy a hablar nada, ni del cabo, ni del soldado. Yo era un recluta, era un renacuajo, algo que no tenía nombre, ni tenía forma. Entonces yo no podía hacer nada. Y Dios me dio esa honra a mí, de llegar a ser uno de los más galardonados dentro del servicio militar, a causa de mi comportamiento. Yo sabía que todo dependía de mí. Yo veía que le daban palo a otros. No, yo no voy a recibir palos de otro. No. Trataba de portarme bien, amado. No solamente en el servicio militar, donde usted vaya, usted tiene que portarse lo mejor posible. Tratar de mejorar todo lo posible. Y no acuse ni al profesor, no acuse al maestro, no acuse que el supervisor, no acuse nada, porque dice que aquellos que están encima de mí, dice la palabra, encima de cualquiera de nosotros, que no son cristianos, el doble. Hay que esforzarnos el doble para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que es un esfuerzo de nosotros poder honrar a las personas que están por encima. Eso es una bendición, amados hermanos. Enseñe eso desde su casa, honrarlos. Enseñe eso, amados hermanos. Yo desde pequeño me dijeron que honrara al mayor. Y cada vez que mi hermano mayor, somos mayores de edad, pero cada vez que yo le pido la bendición, es algo que nos enseñaron. Y cuando yo no hacía ese ritual, a mí me castigaban. ¿Cómo? Que no le pediste bendición a tu hermano mayor. Era como algo terrible. Entonces, aún yo con mucho respeto a mi hermano mayor, porque eso es honra. Eso es honra, amados hermanos. Que nosotros podemos estar. Anoche estaba yo hablando con dos niños, más o menos como de 12, 13 años, pero uno era tía y otro era sobrino. Y la tía era mayor que el sobrino, menor que el sobrino, perdón. Y yo le digo a él, mira, tú le pides bendición a tu tía. Y dice, no, si es más chiquita que yo, ¿cómo yo le voy a pedir? No, pero es tu tía, con solamente ser tu tía, tú tienes que pedirle bendición. Y ella me viene y dice, a mí no me han enseñado eso. No le enseñaban eso. Que a las personas de mayor rango hay que honrarla. No le enseñaron eso. Eso está falto hoy en día. Por eso esta generación que se está levantando es una generación mala y perversa, porque no comprende qué significa honra.
Imagínese una maestra que quiere enseñarle a la usanza antigua, estuviera presa en El Dorado, por allá, en las cárceles de máxima seguridad. Estuviera en la cárcel. Pero ¿qué generación levantó esa maestra? Una buena generación. ¿Qué generación estamos levantando hoy cuando no conocen honra? Una generación mala. Mala. Por eso, Noé, ¿qué generación de aquella honra? Jafé y Sem. Ellos no vieron la desnudez de su padre, sino que de espalda fueron con un paño y lo cubrieron. Y de la generación de Sem viene Abraham, y Abraham viene a hacer una bendición. ¿Por qué viene la bendición? Porque él honró a su padre, amado. Él honró a su padre por encima de todo. Él honró. No importa si era culpa de Noé, no importa si él se emborrachó, no importa si ese momento erró, falló. Amado, si alguien superior falla, usted tiene la obligación de honrarlo, de taparle. ¿Por qué David le tapaba la falta a Saúl? Por la honra, amados hermanos. Hablaba con él, estaba con él. ¿Por qué? Porque él sabía que era honra. No es el momento de que usted vaya a hablar las cosas que suceden, no. Hay una honra, y aquí José, en lo que yo estoy diciendo, Dios lo honró porque él dio honra. Honró a su padre, honró a Potifar, honró al que estaba encargado de la cárcel y honró al faraón. Mira dónde Dios lo llevó a ser honrado. Uno de los mayores sabios de la historia es Daniel. Daniel es uno de los profetas y sabios más entendidos, tanto que era 10 veces superior a cualquiera en su época. Pero este hombre, teniendo reyes impíos, honraba a sus reyes. Teniendo personas verdaderamente difíciles de poder llevar, este hombre honró a los que estaban allí, a todos. Y un día, Dios escribió en una pared. Y cuando el rey que estaba allí, Belsasar, vino, se quedó asombrado, nadie sabía el lenguaje, y llama, y la abuela de él dice: hubo un hombre sabio en el tiempo de tu padre que podía escribir, dice, todo misterio, llámalo. Imagínese, amado, que nadie sabía, pero su fama era grande. Aunque no estaba en el palacio, su fama era grande. Aunque no, él sabía perfectamente, y le dice el misterio de aquellas letras, pero el misterio era mal para el rey. El rey lo quiere honrar, y dice: no, toda honra sea para usted, rey. Él no acepta la honra de aquel rey, porque ¿sabe por qué Dios escribió eso ahí? Porque el rey deshonró usando los utensilios de la casa de Dios. ¿Por qué Dios quitó a aquel rey? Porque él no honró a Dios. Él no honró a Dios. Usó los utensilios sagrados para él embriagarse con toda aquella fiesta que tenía. No solamente él, en el tiempo de Jesús estaba Herodes, el último de aquella dinastía de Herodes, tetrarca, y aquel Herodes no glorificó a Dios. Dios lo había honrado, Dios le había hecho todo, lo había hecho por encima de todos los reyes, dice que de aquel entonces, y los demás reyes le hacían pleitesía y le pagaban impuestos, pero él no honró a Dios, y la gente decía: voz de Dios y no de hombre, y él no le dio gloria a Dios, porque él se sintió que él estaba hablando como si fuera Dios, y decía: este hombre no habla como hombre, habla como Dios. Y él no dijo toda gloria, le estaban exaltando, estaban honrando, le estaban diciendo que sus palabras eran como palabras de Dios. Y él no honró a Dios. Y no es que era bueno, no que era un santo.
Era una persona mala, pero él hablaba, y cuando hablaba, hablaba como si fuera Dios. No solamente él, sino también Aitofer, uno de los consejeros de David. Cuando Aitofer hablaba, hablaba como si fuese el Dios mismo. Y cuando él no recibió honra de parte del rey, él se sintió mal y se fue y se mató, hermano, porque no recibió honra del rey. El rey, él le dio un consejo al rey, y el rey entonces empezó a darle oído a otra persona, pero todo venía de parte de Dios. Pero él, en vez de entender, bueno, toda gloria y toda honra es para Dios, no lo hizo. Miren lo que significa no darle honra a Dios. La palabra nos enseña que toda gloria, toda honra es para Él. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, hacerlo para la gloria de Dios. Todos nosotros, amados, debemos honrar a Dios. Y a veces no lo entendemos como tal. No lo entendemos. Por eso Ezequiel, como empecé acá, decía esa honra que Dios manda. Dios manda 3 honras: a los padres, a la iglesia, honrar solamente ofrendas y diezmos, y honrar a los necesitados. 3 tipos de honra que Dios manda. 3. Y eso está en la ley. Por eso cuando yo puedo tomar, por ejemplo, diezmo y dar una honra para uno y dividir para todo, no está honrando, se llama corbán. O cuando lo que yo creo que es para la iglesia, pero en vez de darlo a mis padres, digo no, si lo doy a la iglesia, es como si lo diera a mis padres, es corbán. O si yo tomo las ofrendas, o tomo lo que voy a dar a mi padre, o voy a traer y se lo doy a los pobres, digo no, ya le di a Dios, Dios va a decir, no me estás honrando como tal. Ese es corbán. El mismo Jesucristo lo habló, lo predicó sobre esto. No es que lo estoy predicando hoy yo, no, Él lo predicó. Él lo predicó. Por eso la honra, si alguien quiere honrar a Dios, vaya y dale un plato de comida a un necesitado. Esos son dádivas. Délo a ellos. Si tiene algo que dar, ve algo, siente en su corazón, va y darlo. Lo puede dar. Pero él mismo dijo que había en su mano derecha una moneda, y le da al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Era malo entregar a la iglesia algo? No era malo. ¿Jesucristo lo prohibió? No lo prohibió. Jamás lo dijo. Deja, no des más a la iglesia y todo el impuesto es para el César. No, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es honra. Y si es honra, amados hermanos, porque lo está diciendo el Señor, es una honra. Así que yo tengo que destinar en mi presupuesto para los pobres, si alcanza, o yo sé que ahorita es difícil, para un necesitado, para el hospital, o alguien que usted tenga, sea lo limitado, da a la obra del Señor y da a los padres. Pero no mezcle eso, porque está prohibido por el mismo Señor Jesucristo. No lo mezcle. Lo que usted va a destinar por sus padres es para sus padres. Lo que está destinado para dar dádivas a una persona desconocida, délo también. Y lo que está destinado para, en su corazón, para hacerlo en la iglesia, algo, eso depende de su corazón. Porque ahorita no hay porcentaje, no hay diezmo, no hay nada de eso. No existe eso. Es una ofrenda. Es una ofrenda nada más. Y usted debe dar esa ofrenda. En su corazón debe haber esa honra a Dios. Por eso cuando Dios nos honra y Dios bendice a los que los honran, es con lo que usted proponga en su corazón. Ya no hay un porcentaje, ya no es algo que usted tiene que dar así de una vez, no, es lo que usted siente en su corazón dar. Pero usted tiene que honrar a Dios, tiene que honrar a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia tiene que hacerlo de corazón. Y cuando usted de corazón lo hace, destina algo para la obra, o ayuda a algo de su casa, a sus vecinos, o en un hospital, o en la calle, o en un transporte público, es una bendición de Dios. O cuando usted lo toma, esto yo lo quiero dar a mi mamá, yo se lo quiero llevar, y quiero honrarla.
honrar a mi padre, honrar a mi madre, eso es una bendición. Es una bendición de parte del Señor. Así que honrar trae bendición. La Biblia dice, da y se os dará, dice el Señor. Da, y si quiere, pregúntele a Dios, Señor, ¿a quién yo debo dar en la calle, a un desconocido? ¿A quién yo debo dar? Pero a sus padres, usted no me dice si se lo doy o no se lo doy, no. Sean buenos o sean malos, usted tiene que honrar a sus padres, porque eso está ya como primer mandamiento con promesa delante del Señor, esa honra. Por eso, ¿qué es lo que hacía José? Honrar a su padre. ¿Qué hacía José? Honrar a Potifar. ¿Qué decía José? Honrar al que estaba en la cárcel. ¿Qué decía José? Honrar al que está al frente de allí, como era el faraón. Era honra, amados hermanos. Por eso nosotros debemos sentir en nuestro corazón, la palabra nos habla, ofrenda a los santos. Ya no es un diezmo como tal, pero si usted da más del diezmo, está dando generosamente. Y si da menos del diezmo, está sembrando escasamente. Pero es una ofrenda, no es algo fijo, sino algo de corazón. Yo quiero entregar esto para el Señor. Pero hay una sombra, que es la ley, es una sombra. En la gracia es lo que usted quiera dar para el Señor. Pero ya hay una sombra, ya hay algo que usted debe conocer. Así como usted conoce qué es pecado, qué es adulterio, qué es fornicación, qué es mentira, es una sombra. Hoy en día usted lo hace no porque la ley lo está diciendo, porque está escrita en nuestros corazones. Está escrita, amados hermanos. En el tiempo antiguo, cuando el hombre pecó comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, la ley se escribía en la mente. Por eso era la dispensación de la conciencia. Pero el tiempo de la gracia terminó. El tiempo de la gracia es Dios que escribe su palabra en los corazones, y no el corazón de donde yo nací, sino que saca el corazón de piedra y pone un corazón de hombre y escribe en ese nuevo corazón la palabra de él. Mi hermano me decía, hermano, usted tiene que ponerlos en las paredes todas las costumbres y leyes y cosas de la iglesia. Hermano, no haces la palabra de Dios. Imagínese poner tantas cosas en las paredes, en los dinteles, en las puertas. No, hermano. Ya la palabra está en tu corazón. Tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo. Una persona que sabe hacer lo bueno, está acostumbrado a hacer lo bueno, siempre hace lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Sencillamente así. Que usted está acostumbrado a hacer lo bueno y le toca hacer lo bueno y no lo hace, aunque no lo haga, es pecado. Porque ya está acostumbrado a hacer lo bueno, y eso es pecado. Por lo cual debemos honrar, sea en lo secular, sea en lo familiar, sea en la iglesia, sea donde Dios lo ponga, usted tiene que honrar a Dios. Amén. Tiene que honrar a Dios. Por eso estos grandes hombres de Dios honraban. ¿Por qué Jacob Dios lo honró? Porque honró la casa de su suegro. La casa de su suegro fue crecida a causa del temor de Jacob. Y este suegro de Israel conocía perfectamente que su casa había sido honrada por Dios a causa del temor de él y el servicio con que lo hizo. Sirvió 21 años, amados hermanos. Y dice la misma palabra, no se comió un corderito, no se comió nada. Todo lo hizo por honrar a su suegro. No solamente él, sino dice la palabra que Moisés honraba a su suegro. Mire no estamos hablando de padre, estamos hablando del papá de su esposa. Estamos hablando cualquiera, usted puede honrar. No, él está hablando de honra, y él honró a su suegro como si fuera su padre. Lo honró, amados hermanos. De tal manera que él llevaba las ovejas de su suegro Jetro y la engrandeció, porque Dios estaba con él, porque él honraba a Jetro. Y Jetro, amados hermanos, fue una convivencia tal, aunque Jetro era sacerdote de Madián, aunque Jetro estaba en Ramón, allí estaba un Dios de ellos, y él era el sacerdote de ellos. Cuando vino él, viendo maravillas,
Él le dio un consejo. No es bueno que te vayas a cansar tanto, tú solo gobernando. Escoge 70 personas. Y él escuchó el consejo. Imagínese que su suegra o su suegro sea un brujo o un hechicero. Usted no se lo va a ganar. Como se lo ganó Moisés. ¿Quién era Séfora? Era también una sacerdotisa. Tanto que prohibía a Moisés adorar. Y la palabra dice a Séfora: deja orar y adorar a mi hijo. Quiere decir que ella le impedía adorar. Ella le impedía, cada vez que él se doblaba sus rodillas, venía Séfora y le estorbaba. Tuvo que venir un ángel a decirle a Séfora: mira, lo que está haciendo está malo, deja que él ore, deja que él ayune, deja que busque mi presencia. Y ella se asustó. Corta el prepucio. Y ella lo cortó y dijo: bueno, voy a hacer eso. Y tuvo miedo y dijo: ahora tú eres esposo de sangre. Y se fue otra vez con su padre y no siguió. Por eso, amado, cuando usted honra, Dios lo honra. El ministerio que Dios le dio a Moisés fue porque él honró. Él honró, amado. Y todos los grandes hombres de Dios fueron así. Mire este hombre llamado Samuel. ¿Usted cree que Samuel no honró hasta el último momento a su padre adoptivo o el padre padrastro, que fue Elí? Lo honró, amado. Tanto que cuando Dios le da una palabra en contra de su familia, él no tenía temor de hablarle. Él no quería hablarle. No, pero esta palabra es muy fuerte. Y Elí le dijo: dímela. No, es que no te va a gustar. No, pero dímela. Y él se la dijo. Dijo: no, es de parte de Dios. Elí la aceptó. Pero este hombre honró a su padrastro Elí. No era padre, no era un suegro, era un padrastro. Era padrastro, hermano. Quiere decir que Elí lo crió, no era de la familia de los levitas, era de la familia de la tribu de allá de Efraín, de las montañas de Hermón. Y ellos, imagínense, criar un niño, pero este niño nunca deshonró. No, tú eres padrastro mío, yo no te quiero. No, lo honró, por lo cual Dios lo vio que esa honra. Y le decía a él: Padre mío, Señor, mi Señor. Cuando Dios lo empieza a llamar, él iba a él y le decía: mi Señor, diga mi Señor. Mira qué honra. No le dijo: mira, Elí, tú me estás llamando, ¿qué pasó? No, mi Señor. Es una honra. Por eso, cuando entendemos que honra, y hablamos no solamente de hombres, sino de mujeres que honraron a sus esposos, como el caso de Sara, que le decía a Abraham: mi Señor. Eso es algo extraordinario, la honra que merece el esposo, que la esposa le diga: mi Señor. Imagínense si la esposa empieza a gritar, empieza a levantar la voz, va en contra de las normas de Dios, a regañar al esposo, a decirle cuantas cosas. No habla correctamente. ¿Por qué? Porque él es su cabeza. Si va a hablarle, tiene que ser con temor de Dios. Mira, pasa esto, tenemos esto, o hay. Hoy en día no hay esa honra. No existe esa honra. Y predicar sobre eso es algo terrible. Pero es una honra. Es una honra, amado. Todos nosotros, honra a que honra merece. Amén. Vamos a ponernos a nuestros pies y vamos a agradecer al Señor por esta palabra. Amén. Y vamos a pedir a los diáconos y diaconisas pasar al altar, acá al frente, para ministrar la cena al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento que me has permitido poder estar acá, Señor.
Gracias por esta palabra, Dios. Ayúdame, Señor. Yo te ruego, Dios, que esto esté en nuestros corazones, Señor. La honra que debemos dar a las personas.